Maestro. Ok, entonces vamos a empezar el capítulo 1 del libro, compartirlo aquí entre hermanos. Y como ya pueden ver, el libro se llama El Derech Hashem, El Camino de Dios, que es un libro básico a la hora del estudio de la espiritualidad, donde todos nosotros deberíamos cada día profundizar. Y bueno, vamos a avanzar un poco aquí. El Derech Hashem, introducción. Voy a leer el primer párrafo. Prepárense para que vayan a leer. Acuérdense que esto es, lejos de ser una clase, esto es un conversatorio. Además, aquí está mi hermano Javier, que es un cabalista profundo también. La superioridad. No diga eso, Ah, que no sabemos, no sabemos nada de Kabbalah, nada. Bueno, dice aquí, la superioridad del conocimiento específico de las cosas en forma indiscriminada y comprendiendo su interrelación es similar a aquella que existe al observar un jardín embellecido, con sus plantaciones y surcado de atractivos senderos, o la visión de un bosque de enmarañada vegetación que crece en forma confusa. El siguiente párrafo. Adelante. Pues lo leo yo entonces. Dele. Perfecto. Pues el conocimiento individual de distintos detalles cuya relación, alcance real alcance real dentro de un sistema se desconoce. Para el raciocinio habido de saber, es una empresa sumamente embarazosa e indeseable. Dame un segundito. Pues, deme. Es que lo que me está mal. Ok, tiene un inconveniente ahí este muchacho. Seguimos entonces, dice aquí, pues se esforzará y pugnará sin descanso, ya que la comprensión de cada cosa despertará en su ser el ansia por el conocimiento total, lo cual no le será posible alcanzar, pues desconoce su estructura en forma íntegra. Y esto se debe a que una gran parte de la esencia de las cosas es la interrelación que posee. No sé si ustedes pueden ver algo interesante aquí que dice, y se debe a que una gran parte de la esencia de las cosas es la interrelación que poseen y el lugar que ellas ocupan. O sea que para uno llegar a la esencia de algo, uno tiene que ver la interrelación que hay de ese algo o de esas cosas. Para uno más o menos llegar a la esencia de eso. Dice, todo lo cual es desconocido, resultando de esta forma insatisfecha su ansiedad y frustrada su curiosidad intelectual. Y eso es algo que llena a la persona de que algunas personas a veces nos sentimos un poco frustrados porque no conocemos muchas cosas. Lo que pasa es que no se expresa así de manera tan loca como otras personas lo hacen, que expresan su frustración, pero aquellos que la expresamos de manera racional, tratamos de investigar y de estudiar. ¿Quién va a seguir leyendo aquí? No, maestro, yo continúo porque me quedé. Dele. Me estabas molestando algo aquí era. Ok, dele. Exactamente, lo contrario ocurre cuando se conocen las cosas detalladamente y dentro de su contexto. Pues al tener acceso a la estructura general, se podrán alcanzar otros conceptos relacionados, extasiándose en el placer del conocimiento de dicha estructura. Continúo. Dele. Es decir, al analizar el conjunto de la existencia, tanto lo perceptible como lo que se capta por medio de la razón, lo cual en general conforma la totalidad de lo imaginable, resultará que no se trata de una sola especie y de un solo nivel,
sino de diversas e incontables categorías, así como son numerosos y diferentes los principios y las leyes que controlan. Todo lo cual nos obliga a discriminar las distintas categorías en forma racional para comprenderlas en su real dimensión y según sus principios básicos. Fíjense que en el día de hoy se estuvo hablando sobre varios temas en el grupo de análisis de textos místicos y se estaban diluyendo varios temas. Sin embargo, aquí dice claramente, dice, si diversas e incontables categorías, así como son numerosos y diferentes los principios y las leyes que los controlan, todo lo cual nos obliga a discriminar las distintas categorías. Discriminar quiere decir como separarlas, analizarlas en forma racional. ¿Qué es en forma racional? En un pensamiento lógico, comprenderlas en su real dimensión. ¿Entiendes? La espiritualidad hay que comprenderla en su real dimensión y según sus principios básicos. O sea que si uno quiere profundizar en esta materia de la espiritualidad, ¿por dónde debería uno empezar, Alberto? ¿Por lo complejo o por lo simple? Por lo básico tenemos que empezar. ¿Tiene? Pues, maestro, ese es otro punto, y no quiero que me malinterpreten los que dieron el paso grandísimo de, ¿cómo lo digo para que no se me escuche como algo raro? De pentecostalismo a cabalista. O sea, yo no puedo obviar que tengo el Talmud, tengo el Midrash, tengo el Midrashim. O sea, todo eso lo dejé atrás y di un paso de salir del pentecostalismo. Me enteré que las raíces hebreas tienen algo que se llama Kabbalah y de una vez soy cabalista. Hello, por favor. Tienes que estudiarme lo básico para que tú me puedas acceder a ese nivel. Claro, claro. Entrar a lo básico. Vamos a escuchar a Javier entonces. Javier, dele para allá. El siguiente párrafo. Sí. Bueno, dice, un momentito, dice, sin embargo, existen 8 diferencias básicas en cada categoría y las cuales se deben discriminar especie a fin de comprender la naturaleza del concepto. Y son las siguientes: el todo o las partes, lo general o lo particular, la causa o el efecto, y el concepto mismo o sus características asociadas. Lo que en principio es necesario saber sobre algo determinado es si se trata de un todo o solo de una parte, una causa o un efecto, un objeto o una propiedad del mismo. Continúo. ¿Alguien más que quiera leer? Aquí. Torres, una pregunta. ¿Tú tienes el libro? No. Yo no. Déjame reenviar para que tú lo puedas. Sí, está en el grupo. Déjame reenviarlo para que tú lo puedas. Sí, yo lo vi en el grupo. Sí, está en el grupo. Bueno, sigue diciendo aquí el texto. Dice, y de acuerdo a su definición podrán reconocerse los elementos necesarios para una comprensión amplia y una visión detallada. Fíjense que todo esto que leyó Javier aquí se centra en analizar las partes, categorizarlas, ¿entiendes? Y abordarlas desde una visión racional, básica, simple. Por eso es que cuando una gente quiere entrar en el estudio de cualquier disciplina, debería de empezar por lo básico. Debería de empezar por lo simple. ¿Comprenden la idea? Señores, si usted quiere, acuérdense que esto es un conversatorio, usted puede dar su opinión. Claro.
Usted puede interrumpir, no hay problema. Esto es para interrumpir. Aquí vamos a dialogar. No hemos todavía entrado en la materia profunda, pero más o menos vamos ya acercándonos un poco. Y fíjense que dice aquí, en este texto, dice, deberá asimismo investigar el tipo de características que posee. Si precede, continúa o acompaña al objeto. Si está intrínsecamente ligado al mismo o en forma local. Dice, si se halla en potencia o de hecho. Ok, no está bien. Sí, cierren los micrófonos, que no vaya a hablar, por favor. Distinciones estas indispensables para obtener una imagen completa de las cosas. Cualquier aportación, estamos abiertos. ¿Quién va a seguir leyendo, por favor? Yo Aquí. continúo, si no quieren, seguimos leyendo aquí. Ok, dele aquí. Bien. Sobre todo, analizará la naturaleza de las cosas a fin de determinar si se halla ante algo absoluto o limitado. Y de ser limitado, investigará sus límites, muy importante. Pues todo concepto real se convierte en falso si se relaciona con una idea ajena a él o se le lleva fuera de contexto. Maestro, explíqueme usted bien aquí, bien a fondo, que yo tengo algo, pero quiero que usted me lo explique. Eso está interesante. Fíjate que aquí dice que sobre todo se analizará la naturaleza de las cosas a fin de determinar si se halla ante algo absoluto o limitado. Esto es lo que se ha estado hablando, que cuando uno va a investigar algo, uno tiene que irse, por ejemplo, si uno va a hablar, por ejemplo, de la vaca, ¿qué tú deberías de investigar de la vaca? ¿Qué come primero? ¿Dónde se cría? ¿En qué ambiente es posible criarla? Etcétera. Tú tienes que tener una idea básica de todo lo elemental de eso. ¿Cuántos tipos de vaca hay? Si en otros países tiene alguna característica distinta, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y eso es lo que dice aquí. Dice, sobre todo se analizará la naturaleza de las cosas. La naturaleza a fin de determinar si se halla ante algo absoluto o limitado. Y como estamos hablando del santo bendito sea, del Dios todopoderoso, sabemos que Dios es absoluto y no limitado. En este caso, estaríamos hablando de eso. Dice, y de ser limitado, dice aquí, investigará sus límites. Eso es lo lógico. Lo que me Si uno limita. está investigando, ¿cómo fue? O sea, tengo que buscar qué es lo que me limita, qué es lo que limita la ciencia. No, ¿qué limita a lo que uno esté estudiando? Exacto. Yo creo que este libro para hacer Kabbalah, hacer espiritualidad, está como muy filosófico al principio, ¿se están dando cuenta? Sí, no, pues, adentrándonos, que están al terreno. Adentrándonos al terreno. Sí, que está como muy filosófico al principio, ¿comprende? Sí, sí. Dice aquí, pues todo concepto real se convierte en falso si se relaciona con una idea ajena a él. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está hablando de vaca y a usted viene y le dice, no, porque las vacas caminan para arriba, esa idea no va a favor de la vaca. Es falso. Va en contra Eso de es eso. falso. ¿Entiende? Si cuando uno está estudiando la naturaleza, el límite de las cosas, tú te encuentras con algo de que no, porque las vacas caminan para arriba. No, espérate. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde salió eso? Si esa idea como que no coinciden con el resto de las ideas, ¿verdad? Entonces dice, si se relaciona con una idea ajena a él o se lo lleva fuera de contexto, que sería peor todavía, cuando se llevan las cosas fuera de contexto. ¿Entiendes? Como hay gente que mejor déjame quedar así. Sí. De que aplicándole el pesar de que
a unos escritos, está bien, eso se puede utilizar, pero de ahí a decir que no, porque él lo escribió en el nivel SOT, eso, qué sé yo qué, allá hace 2000 y pico de años. Y que él lo escribió así, de que ¿han oído ustedes gente expresándose así? En ese sentido. Ahí no se puede hacer retroproyección, señores. Ahí no se puede hacer retroproyección. Totalmente que no. Vamos, Javi, que no se me duerma, no se me duerma, que usted está demasiado elevado, que usted quedárseme ahí, acobachado ahí. Deje de darme esa fama. ¿Dónde vamos? Aquí vamos. Ok. Dice, sin embargo, es necesario saber que los detalles son innumerables para poder ser contenidos por la mente humana y es imposible conocerlos en su totalidad. Empero que lo que es apropiado tratar de alcanzar es el conocimiento de los conceptos generales, pues cada generalidad contiene implícitos numerosos detalles, y al alcanzar una de las generalidades, automáticamente reconocerá una gran cantidad de fragmentos y pormenores. Seguimos por aquí. ¿Alguien más que quiera leer? Y aunque ¿Dónde? todavía no los hayas distinguido o no lo reconoció como integrantes de una estructura determinada, al presentárseles inmediatamente podrá reconocerlos, pues los identificará como componentes del todo al que pertenece y así los expresarán. Por eso, nuestros sabios de BM, las palabras de la Torah de veras. Los sabios de BM quiere decir, no es la marca BMW, no, es bendita memoria. Eso es lo que quiere decir eso. Bendita memoria. Dice, las palabras de la Torá, dice aquí, las palabras de la Torá, dice, deberás discriminarlas en principios generales, detalles específicos. Eso se encuentra en un libro que se llama Sifre Haazinu. Sifre Haazinu es un libro que habla sobre las perashot semanales, sobre la parashá semanal. El Sifre Haazinu. El que tenga el micrófono abierto con el audio de fondo, por favor, ciérrelo. Sí, el que lo tenga. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo simple de esto, que las palabras de la Torah deben ser discriminadas. Por ejemplo, pregunto, ¿cuántos mandamientos negativos tiene la Torah? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Son como 240 y pico. No, negativos. Son 300 y algo, como 115, ¿qué son? No recuerdo eso, pero son 300 y algo. 365 por ahí. 365 negativos. Sí, Sí, que equivalen al año solar. Sí, y positivos, ¿cuántos son? Están flojos ustedes. Están flojos ustedes, que ustedes no saben eso, pero flojos. Como 200. Lo voy a mandarle la Torah entera de nuevo para que se la aprendan. 47. No. Son 248 mandamientos positivos. ¿Entiendes? Los mandamientos están divididos en dos. Los 613. ¿Cuáles son esas dos fases que los mandamientos están divididos? Positivo y negativo. Positivo y negativo. Pero hay otras dos. Y son dos. ¿Saben cuál es? Yo les voy a decir una y ustedes van a decir la otra. Mandamientos relacionados del hombre con el hombre y el otro, ¿cuál es? Morales, no es moral, es moral. No. Lo voy a decir de nuevo. Los mandamientos están divididos en dos. Número 1.
mandamientos relacionados, el hombre con el hombre. ¿Y en la otra cara cuál es? Dios hombre con con el Dios. hombre. ¿Cuál? El hombre con Dios. El hombre con Dios, señores. Eso es básico. Eso es conocimientos básicos que ustedes tienen que sabérselo. Los mandamientos están divididos, aparte de ser negativos y positivos. Ahora, la palabra negativo hay que tener cuidado con ella. Porque cuando tú dices negativo, la gente entiende como que es que son negativos, pero o que son malos. Pero es que los mandamientos negativos quieren decir, lo que quiere decir es que no se deben hacer. Y al no hacerse son positivos para uno. ¿Entiende la idea? Claro, claro que sí. Claro, hay que tener cuidado con eso, de que de negativo y Claro, positivo. porque la gente puede malinterpretar. Y si yo digo, mira, eso es negativo. O sea, no, pero Sí, ¿cómo sí. que es negativo? No, es que no hagas para tu bien. Ajá, que no haga, exactamente, sí. No hagas Entonces, para tu bien. Si tú sabes que claro, comer yuca te hace daño, no lo hagas. sí. Y las 3 categorías básicas de los mandamientos, ¿la conocen? ¿Cuáles son? Las 3 categorías básicas. ¿Quién se las sabe? Fluya, maestro. De verdad, no pueden decir por lo menos una. Comiéncete con una vez, a ver, comiéncete con una por lo menos. Las 3 categorías básicas. ¿No se las saben? No, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creerlo. Que no se saben las 3 categorías básicas de los mandamientos. Mire, les voy a decir una nada más, pero ustedes me van a decir las otras. Es para que tengan una idea de lo que estamos leyendo aquí. Los mandamientos están divididos en 3. Número 1, mishpatín. ¿Y los otros 2 cuáles son? ¿Mm? Mishpatín, que quiere decir reglas. ¿Y las otras? Hukim. Hukim, exactamente, esa es una. Falta la otra todavía. Edot. Eduyot, exactamente. Hukim, que son decretos, y Eduyot, que son testimonios. Eso hay que aprendérselo, doctora. Mishpatim, que son reglas. Hukim, que son decretos. Y 3, Edut o Eduyot, que son testimonios. Señores, no se duerman con eso. Eso es básico. Ah, pero es que si yo pregunto la 10 Sefirot, se la saben de una vez. ¿A qué se la saben de una vez? Dígame la 10 Sefirot de una vez. Empieza Netzat, Hod, Yesod, etcétera. Digan los 10 mandamientos. Ay, no me lo sé. Concho, pero qué cosa esta, ¿eh? La gente se sabe en la 10 Sefirot y no se saben los 10 mandamientos. Fíjense qué cosa. Explique la encarnación. Ah, sí. Explique la resurrección. Ay, no me la sé. Javi, ¿qué está pasando ahí, Javi? ¿Hay problema? ¿Qué está pasando, Javi? Ahí? Estamos queriendo, vamos a decir, volar antes de caminar. Volante de caminar. Ok, seguimos con el siguiente párrafo. ¿Quién va a leer aquí, por favor? Aquí. Sean sinvergüenza, señores, por favor. Yo no vine a dar clase para que uno fue a aprender con Maestro, ustedes. ya voy. ¿Dónde que estamos? Que no veo. ¿Ok? Ya vi. Le di para allá entonces. Dele. No obstante, se deberá poner suma atención en conocer los conceptos generales en todas sus áreas y aspectos, aun aquellas cosas que en principio aparecen como superfluas, deberán ser conservadas y dedicarles atención y no desdenarlas, como lo expresaron el Shifri Hasinu. No existe nada pequeño o grande en una estructura que no se refleje
en sus componentes. Y aquello que no sea relevante para determinados detalles, generará otras muchas particularidades. Y al ser la estructura quien contiene todo, debe necesariamente poseer lo requerido por cada detalle. Bien. Seguimos. Dice aquí, por ello debe ser sumamente cuidadoso y examinar los conceptos y sus relaciones y derivados en forma detallada y determinar escrupulosamente su desarrollo y proyección, la forma en que se desenvuelven desde el comienzo hasta el final, y solo entonces prosperarás en tu cometido. Señores, eso es una clase de metodología de estudio tremenda que tiene este libro al principio, fíjense. Una clase tremenda. Así es. Sí, claro, pues esto está fuera de lo común. Sí. Dice aquí, de acuerdo a esta introducción, estimado lector, redacté esta pequeña obra cuya intención es la de exponer ante ti los fundamentos básicos de la fe y el servicio a Dios, de manera que puedas interpretarlos correctamente y se graben en tu mente en forma adecuada, libre de ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Libre de ambigüedades. ¿Quién sabe? ¿Alguna idea? Libres de ambigüedades. Vamos a ver, ¿alguien que quiera dar una idea sobre esto? Ambigüedad quiere decir, la hemos escuchado, pero no nos acordamos. ambigüedad quiere decir que usted no tenga duda de lo que está estudiando, de el conocimiento al que va a llegar, ¿entiende? Que esté claro. Dice, de ambigüedades y confusiones, y presentarte sus raíces, escuche bien esto, sus raíces y ramificaciones según los distintos niveles. Es en la forma más clara posible a fin de que puedas asimilarlo intelectualmente de la mejor manera. O sea, que la mente no quede vacía, que la mente quede como es. Seguimos. ¿Quién va a seguir leyendo aquí? Vamos, los sinvergüenza que aparezcan. Y a partir de estos conocimientos se te facilitará el hallazgo no se ve casi por el equipo, del pensamiento de Dios en las distintas áreas de la Torá y sus comentarios, y comprenderás sus decretos de acuerdo a la bendición que Dios te brinde. Asimismo, traté de ordenar los conceptos de la manera en que lo consideré más conveniente, utilizando el lenguaje más apropiado, a fin de ofrecerte una imagen clara de las ideas que acabo de exponerte. Por ello, también tú debes ahora analizar todo esto en forma detenida y conservarlo de la manera más positiva hasta llegar el momento en que te sea de utilidad. Ahí hay un error, dice hasta hallar, no hasta llegar, sino hasta hallar el momento en que te sea de utilidad. Fíjense, la clase que ha dado un rabino del siglo XVIII, el que escribió esto, sí, de 1707, el que escribió este libro. Está interesante, ¿verdad? Sumamente interesante lo que dice él aquí en este libro. Bien. Otro vergüenza que aparezca leer. ¿Sí? Aquí. Y no debes pasar por alto ningún detalle
pues de esa forma no descuidarás conceptos vitales. Examinarás minuciosamente las expresiones, tratando de comprender su sentido real y obtener de ella todo su mensaje, y así hallarás una profunda satisfacción. Titulé este libro El Camino de Dios, Derech Hashem, pues se haya conformado por los senderos que Dios reveló a sus profetas y nos manifestó en su Torá, y con los cuales nos dirige y dirige a todas sus criaturas. Fíjense lo que dice este Raf aquí, que él tituló El Camino de Dios, pues se haya conformado por los senderos que Dios reveló a los profetas. O sea que el camino que siguieron los profetas es el camino de Dios. Dice, nos manifestó su Torá, con los cuales nos dirige y dirige a todas sus criaturas. O sea que por medio de este camino es que las criaturas de Dios deben de caminar. Pero cuando usted lee la palabra criatura aquí, no se fije solamente de los humanos. Oye, mucho cuidado con eso. No es solamente de los humanos. Bien, seguimos entonces. Otro sinvergüenza que quiera leer. Lo dividí en 4 secciones. La primera desarrolla los fundamentos generales de la existencia y sus detalles. La segunda sección habla sobre la divina providencia. La tercera sobre la profecía y la cuarta sobre el servicio a Dios. Y tú, hermano, que buscas a Dios, encamínate por estos senderos y el Todopoderoso estará a tu lado y te dará ojos para ver y oídos para oír las maravillas de su Torá. Amén, que así sea. Amén. Baruch Hashem. Amén, Ken Yei Ratzon. Así se dice. Amén, que así sea. En hebreo se dice así. Amén, Ken Yei Ratzon. Tremendo. ¿Qué le pareció a usted de la introducción del libro? Muy bueno, maestro, de verdad que ¿Eh? sí, sin desperdicio. Da unos detalles muy buenos, importantísimo. No, el hombre se afiló aquí en esta introducción. Se Bueno, afiló. lo que más me llama la atención sobre el Ranjal es como la actitud con la que hace la introducción. Uno esperaría quizás vamos a decir, un cabalista, algo que vaya directamente a lo espiritual, vamos a decir, pero no. Ajá. Aquí en la introducción vemos como que él lo que va a desarrollar lo desarrollará de una manera sistemática, de manera que no haya duda y no nos podamos extraviar en lo que leamos. Mi opinión. Exactamente, yo puedo ver que él ha hecho como un mapa mental, conceptual, un mapa conceptual. Es lo que ha hecho este rabino aquí. Y dice él aquí que cualquier persona puede entender el libro, porque ustedes saben que el asunto de la Kabbalah es un asunto muy complejo. Ustedes lo saben eso. Eso es muy complejo. Eso no es algo así que usted coge como un maicito, lo pela y se lo come. No. Pero él entró bien, sí. Creo que tiene una buena. Bueno, vamos a leer aquí la primera página para terminar la clase de hoy, porque ya son las 11. Sí. Además, no podemos cansar a la gente tiene sueño ya. Yo quería hacer una vigilia hoy, pero vamos a dejarlo así. Ay. Yo le estaba dando clase a un grupo de un diplomado ahí. Y en la última clase me dijeron, maestro, vamos a hacer una vigilia. Y yo, bueno, si yo estuviera casado, sí, pero estoy soltero todavía. Sí, porque yo no había cenado todavía. Ahí tenía que hacer cena. Claro que sí.
Eso es Alberto que tiene la chica de él ahí. Cosa. Mejor son 2 que 1. Ah, claro que sí. Un hombre no es hombre sin mujer, caramba. Bueno, señores, vamos a terminar esta página para terminar la clase. Dice, el creador bendito sea, Hashem. Hashem. Dice aquí, cada creyente tiene el deber, escuche esto, cada persona tiene el deber de creer y comprender que existe un ser primigenio, infinito y eterno. Oiga eso, primigenio, infinito y eterno, que es quien creó todo lo existente y continúa sosteniéndolo. Él es Dios. Déjame detenerme aquí un momento. La mayoría de la gente piensa, yo no quiero tener una conversación sola, yo necesito que ustedes den su aporte, ¿eh? Ya lo saben. Si no, lo voy a cancelar este estudio si ustedes no hablan. Dice aquí, dice él es quien creó todo lo existente y esta parte aquí es la que me gusta y continúa sosteniéndolo. ¿Qué quiere decir eso? En la mentalidad de los sabios, que toda la realidad, todo el mundo físico y espiritual, Hashem, el santo bendito sea, constantemente está dándole vida. No es de que Dios creó las montañas y ya las montañas no necesitan de Dios. Por ejemplo, una mujer pare un hijo, pero ese hijo puede existir independientemente de su madre, pero la creación no puede existir sin el creador. ¿Están entendiendo la idea? Así es. Dice este sabio, quien creó todo lo existente y continúa sosteniéndolo. Entonces, tener ese conocimiento, ¿sabe cómo se llama en hebreo? Tener ese conocimiento se llama en hebreo así. Emuná. Emuná. Tener ese conocimiento. Ahora la gente piensa que emuná es creencia. La emuná es la relación del hombre con el creador, no con la verdad de que existe el creador, sino la relación misma con el creador. No sé si entiende la idea. Cuando la gente dice, yo creo en Dios, la gente piensa que eso es fe. Eso no es fe. Porque la gente piensa que la fe se tiene sobre lo que no se sabe. Y es todo lo contrario. La fe o la emuná no es el saber que Dios existe, sino la relación que se desarrolla con el existente. ¿Están comprendiendo por dónde va este sabio al mencionar esto? Perfecto, así es. Bien, ¿quién va a seguir leyendo aquí las alhajas 2? Le di para allá. Dele. Asimismo, se debe saber que la real existencia de Dios no puede ser alcanzada sino por él mismo. Lo único que sabemos acerca de él es que es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia. Cuidado, usted puede cambiar la palabra ahí, el significado. Exacto. Y carece de cualquier deficiencia concebible. Concebible, que aquí no. Perfecto, concebible, sí. Ajá, fíjense. Señores, esto se ve simple al principio, pero esto no es tan simple. Se ve simple, no es simple. Dice, asimismo se debe saber que la real existencia de Dios
no puede ser alcanzada sino por él mismo. O sea, ningún ser humano puede llegar a la esencia misma de Hashem. ¿Y saben qué es lo que conecta más al ser humano con el Eterno? La emuná. Pero yo pregunto, ¿la emuná es... La emuná es la creencia? No, una relación con el Eterno, una relación con el Eterno. Entonces dice, lo único que sabemos acerca de él es que él es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. Fíjense que estas palabras, por sublimes que sean, no describen a Dios. Dios no es así, como dice eso ahí. Oye, Dios no es así. Aunque ahí dice de que él es perfecto en máxima expresión y carece de cualquier deficiencia. La descripción de Dios no cabe en la mente del ser humano. Porque, por ejemplo, en la mente del ser humano no cabe que algo no tenga principio. Eso cabe en la mente del humano. Que algo no tenga principio. ¿Cómo no se puede meter eso en la cabeza? ¿De qué manera? Pero hay que hacer eso, uno solo introduce. ¿Eh? Con respeto a Dios, nada. Asimismo, te diría también asimismo, ¿cómo podemos creer o confiar en algo que no hemos visto y que no vemos? Entonces ahí es donde viene la fe, la certeza de que Él está ahí, que Él existe. ¿Entiendes? Entonces, esa es la confianza. Y que esto se desarrolla y crece mediante la relación que yo establezco con el Eterno. Entonces, ahí donde entiendo que el autor quizá quiso, o cuando habla sobre la emuná, sobre esa confianza, esa relación recíproca, que es la que alimenta la fe de aquel que está con Dios. Yo pensando un poquito de eso. Ok. ¿Quién va a seguir leyendo? Estos conceptos no fueron transmitidos por una tradición que se remonta a nuestros patriarcas y profetas, y los percibió la totalidad del pueblo judío en el monte Sinaí, donde concibieron su verdadera naturaleza e instruyeron a sus hijos generación tras generación hasta el día de hoy. Y así lo encomendó nuestro patriarca Moisés, de bendita memoria, en nombre de Dios. Cuídate de no olvidar aquellas cosas que vieron tus ojos, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso lo dicen Devarim 4:9. Oiga eso. Cuídate de no olvidar aquellas cosas que vieron tus ojos, aquellos hechos que vieron tus ojos. Perfecto. Eso es algo maravilloso. Cuídate de no olvidar. Seguimos por aquí. Estamos terminando ya, gente. Seguimos por aquí. Sin embargo, estos conceptos pueden ser verificados a partir de la lógica y demostrados probadamente. Esta verdad resulta fácilmente comprobable con la observación de la naturaleza y sus fenómenos, bajo el prisma de distintas disciplinas científicas, como la física, la astronomía, etcétera, de las que obtenemos ciertos principios que nos ayudan a lograr clara evidencia sobre esta verdad. Ignacio, dale. Bien, empero no nos explayaremos ahora sobre este particular, sino que expondremos principios concretos y los
presentaremos según la tradición ancestral. La tradición ancestral, esta es la Kabbalah, algo así calladito, ampliamente reconocida en nuestra nación. Bien. Sigo con el número 3. Sí, déjame ver dónde termina este capítulo. A ver. Ok, nada más le queda este chin aquí para terminar. Aquí. Dice aquí el número 3, dice, el punto 3, dice, asimismo debes saber que la existencia de Dios es imperiosa y es absolutamente imposible sin cualquier realidad. Fíjense que este hombre ya se está metiendo profundo, dice, así se debe saber que la existencia de Dios es imperiosa y absolutamente imposible sin su presencia cualquier realidad. ¿Están entendiendo eso? No hay realidad sin la presencia de Dios. ¿Entiende? No existe la realidad sin su presencia. El Rambán lo dice más claro. Si el mundo desaparece, él sigue siendo el eterno. Pero la creación sin Hashem no es creación. Bien. ¿Quién seguirá por aquí? La 4. También podemos saber que, que su existencia, bendito sea, no depende de ningún factor exógeno, sino es intrínsecamente imperiosa. Siga, siga. Es además necesario saber que la existencia de Dios es esencialmente simple, sin agregados ni estructura adicional, y toda la perfección se halla implícita en él, de una forma absolutamente simple. Aquí se descarta en este apartado que él hace que Dios tiene agregados, ni es una estructura adicional, que Dios es uno y único en su esencia. O sea, Dios no es un compuesto, ¿entiendes? De que varias cosas que forman a Dios. No, no. Aquí dice claramente, dice, toda perfección se halla implícita en él, de forma absolutamente simple. Claro. Sí. ¿Quién va a seguir leyendo, chicos? Estamos terminando ya. El capítulo 2. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 5 o Aquí dónde? en Osea, donde dice Osea. Ok. O sea, para entender esto por medio de un ejemplo, la mente humana posee diferentes facultades, a cada una de las cuales les compete un área específica de acción. Por ejemplo, la memoria, la voluntad, la imaginación son facultades diferentes y ninguna de ellas invade el terreno de la otra parte. Pues la memoria, por ejemplo, posee un dominio y la voluntad otro, y no penetra esta en el área de la memoria, así como aquella no lo hace en el de la voluntad. Y así actúan todas las demás capacidades humanas. Es lo que, fíjense, el ejemplo que quiere citar el Raf con esto es que aquí, por ejemplo, cuando él habla de la memoria y de la voluntad humana, por ejemplo, el hombre piensa, tiene memorias, diferentes cosas, pero su actuación es distinta a lo que él piensa. Puede ser también. Por ejemplo, hay gente que hacen cosas que no quieren. O sea, la voluntad es una, pero el deseo es otro. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? La mentalidad es una cosa, lo que la gente piensa, pero la voluntad es otra. Y lo que hace es otra cosa. En Dios no sucede eso. Con Dios no sucede eso. Como ese pleito que hay dentro del ser humano, de a querer hacer algo, voluntad de otro, pensar una cosa, hacer otra, eso en Dios no existe. Porque las discapacidades que tiene el ser humano. En Dios no pasa eso.
¿Entiendes? No, en Dios no pasa eso. Dios es perfecto en todo el sentido. A pesar de que Dios no tiene voluntad ni deseo, ni tiene tampoco pensamiento. Dios no tiene nada de eso. No hay dualidad en Dios. En Dios no hay dualidad. Ni hay como un camino, por ejemplo, el ser humano tiene un deseo y un deseo de crecer. En Dios tampoco no tiene eso. Dios no tiene eso. ¿Comprende la idea? Cuando uno está leyendo este libro, tiene que tener cuidado, ¿entiende? De las ideas que él está plasmando para que uno la vaya interiorizando a la vez que la va leyendo. ¿Comprende? Dice, ¿quién va a seguir leyendo aquí? Empero Dios, bendito sea, no posee facultades diferenciadas y aunque existen en él cualidades que en el ser humano se hallan claramente diferenciadas, lo que tú estabas diciendo, pues él tiene voluntad, posee el saber, el poder y es perfecto en el mayor grado concebible. Sin embargo, la real naturaleza de su existencia incluye, por definición, toda la perfección posible. O sea, que posee la perfección no como algo externo a su existencia, sino como una parte integral de su ser, cuya esencia incluye todo tipo de perfección, siendo imposible que su existencia no incluya implícitamente la perfección. Ajá, déjame analizar eso. ¿Alguien tiene algo que aportar sobre eso que leyó Jonathan ahí? Sí, maestro. Al principio, cuando yo leí que me equivoqué, que habló de la que no posee, o sea, de que posee la perfección, no como algo externo a su existencia, Ajá. sino como algo que es una parte integral de su ser. Al principio, déjame ver si lo encuentro rapidito para que vean dónde me quiero referir. Creo que está en el capítulo 1. Mire, Para buscarlo. por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, dice, dice, en él, cualidades, no dice, pero Dios bendito sea, no posee facultades diferenciadas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a decir, ¿qué es una facultad diferenciada que tiene el ser humano? Que tiene la capacidad de pensar, de razonar, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene, por ejemplo, actitud, que son diferentes. Ahora hace una cosa, luego hace otra, total, y son contrarias. En Dios no pasa eso, tampoco. En el Eterno no pasa eso. Y fíjense que dice aquí, pues él tiene voluntad de poseer el saber, número 1, el poder, número 2, y es perfecto en el mayor grado concebible. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene conocimiento de algo, yo agarro, leo ese libro, y obtengo ese conocimiento, pero anteriormente yo no lo tenía. En Dios no pasa eso tampoco. Él tiene todos los conocimientos habidos y por haber. ¿Entiendes? ¿Entiendes? En Dios no pasa eso. Claro, no, nada de que no sabe y ahorita sabe. Como que, Tiene una idea de algo. por ejemplo, el conocimiento es externo a nosotros. ¿Entiendes? El conocimiento es externo a mí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo extraemos, lo asimilamos, lo digerimos. En Hashem no pasa eso. Con Hashem no sucede eso. Nada está externo a él. Todo está en él. En él. ¿Comprende? No podemos decir dentro porque entonces habría algo afuera. Algo afuera. Claro, no se puede hablar así con respecto a Hashem. No, eso es idolatría, ¿usted sabía eso? Sí. Claro.
Hablar de esa manera, sí, claro, no se puede. Porque nada está fuera de Dios. ¿Quién puede estar fuera de Dios? Nada. ¿Te entendiendo? Hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Quién va a leer aquí, mi gente? Este párrafo. Sí. En En realidad, realidad, ok, que lea la señorita. ok. En realidad, esta idea se halla sumamente alejada de nuestro entendimiento e imaginación, y es prácticamente imposible hallar la forma de expresarlo o vertirlo en palabras, pues nuestro intelecto y nuestra imaginación conciben exclusivamente conceptos definidos dentro de los límites de la naturaleza creada por Dios, que es todo aquello que nuestros sentidos captan y transmiten a la mente. Empero en las criaturas los conceptos se multiplican y difieren entre sí, lo cual les impide concebir diferentes conceptos en una esencia intrínsecamente simple. ¡Wow! ¡Qué trabalengua! ¿Usted entendió eso? ¿Ustedes entendieron eso? En realidad, esta idea se halla sumamente alejada de nuestro entendimiento e imaginación. Es la idea de Dios, dice, porque y es prácticamente imposible hallar la forma de expresarlo o vertirlo en palabras. O sea que uno no puede expresarlo con palabras. No, eso es imposible. No se puede. No hay forma de eso. Dice, fíjense lo que dice, pues nuestro intelecto y nuestra imaginación conciben exclusivamente conceptos que son definidos. Los conceptos que no pueden ser definidos no entran a la mente humana, porque hay miles de conceptos que no son definidos, de conocimiento de cosas que uno no sabe. Entonces no están definidos. ¿Por qué yo puedo definir este celular? Porque esto es un instrumento que sirve para ta. Eso yo lo puedo entrar en mi mente. Pero lo que no está definido, ¿cómo lo voy a entrar en mi mente? No puedo entrarlo en mi mente nunca. Y fíjense lo que dice. Pues nuestro intelecto y nuestra imaginación conciben exclusivamente conceptos definidos dentro de los límites de la naturaleza creada por Dios. O sea, que a Dios no se puede estudiar desde la naturaleza, porque la naturaleza la creó Él. ¿Entiendes? Wow. Claro. ¿Cómo yo voy a definir a Dios desde adentro de lo que Él creó? Para poderlo definirlo, tendría que definirlo de su esencia misma. Y yo no puedo entrar allá, para allá. ¿Cómo entro para allá? No hay forma de entrarle a eso. ¿Cómo? ¿Entiendes? ¿Y qué es todo aquello que nuestros sentidos captan y transmiten a la mente? Dice aquí, ¿y qué es todo aquello que nuestros sentidos captan y transmiten a la mente? Empero todas las criaturas, empero en las criaturas los conceptos se multiplican y difieren entre sí. Óigame, entre las criaturas, entre lo que está definido, lo cual les impide concebir diferentes conceptos, o sea, diferentes formas, ideas, formas, en una esencia intrínsecamente simple. O sea, que a veces ni a lo más simple podemos llegarle nosotros. Mucho menos a algo que es infinito. Perdón, es por esto que creo que esta parte puede caer acá, donde Dios le hace entender al ser humano una limitante cuando dice, porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Está poniendo una limitación de que no podemos concebir a Dios en su más alta expresión. Somos muy bajos en entender eso. Claro. Por eso yo expliqué ahorita qué es la emuná, qué es el concepto. Emuná es lo que se traduce al español como fe. ¿Entiendes? La fe, como dice Hebreo, según Reina Valera. La fe, El cristianismo se interpreta así. Sí, se interpreta así, pero eso no es. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es más profundo. Es algo más profundo. Es más profundo. La convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo entra a mi mente la convicción de algo que no estoy viendo? ¿Sabe dónde que está la emuná? Lo que se traduce, ¿cómo fue?
en el mundo de lo conceptual, ¿quieren ustedes que yo les diga dónde se encuentra? Por ejemplo, voy a tratar de dilucidarlo aquí en este, no se puede explicar a Dios con palabras o cosas así, pero por ejemplo, ¿y dónde está? Whiteboard, ok, aquí. Por ejemplo, vamos a poner que todo esta pantalla blanca es Dios, sabiendo que eso no es Dios. Simplemente lo uso como un concepto. Entonces, a lo que la gente le llama fe es el conocimiento. Conocimiento de algo. Este algo, ¿quién es? Dios. Pero Dios no es algo tampoco. Dios no es algo. Entonces, cuando la gente está seguro de ese conocimiento, a eso se le puede llamar fe. ¿Está? A eso se le puede llamar fe. Pero entonces, la emuná es algo que está encima del conocimiento. Es algo que está encima, que no es el conocimiento mismo. No es el conocimiento mismo. Mucho cuidado. No es el conocimiento mismo. La emuná es algo que está encima del conocimiento. Entonces, ese algo que son las partes del alma del ser humano se conectan con el infinito, que es Dios. ¿Entiendes? Lo que procede de la emuná, lo que sale de ahí, eso es la emuná. O sea, han escuchado, por ejemplo, el versículo que está en Habacuc, que dice, capítulo verso 4, que dice, el justo por la fe. Por la fe. Sí, pero eso es una mala traducción. El justo en su integridad. Integridad son los actos que le permiten a la persona conectarse con la divinidad. Eso está encima del conocimiento. ¿Entiendes? Eso no está aquí en la cabeza. Eso es como una atmósfera espiritual que envuelve a la persona y la persona se conecta con eso y eso se conecta con Dios. O sea que eso está afuera. La emuná es como una dimensión espiritual que el ser humano se conecta con ella. Claro, exactamente. Y de eso es que está hablando este libro aquí, en este párrafo. El otro sinvergüenza que va a leer aquí, para terminar ya. Esta es la última página, para que no se desesperen. Aquí, ¿quién va a leer? Hello. Aquí, maestro, presente. Con Dele. este prólogo, aclaramos que la real existencia divina se halla fuera de la comprensión humana. Y tomen nota. Se halla fuera de la comprensión de la humana. comprensión humana. Y no podemos inferir aspectos del creador a partir de la observación en las demás criaturas, pues la naturaleza de estas y su esencia es absolutamente diferente y no existe paralelismo posible entre ellos. Continúo. Dele. Sin embargo, ese concepto se halla entre aquellos que podemos comprender desde la tradición original, como ya lo citamos. Es asimismo verificable a partir del estudio de las leyes y principios de la naturaleza, en la que es imposible hallar una existencia divorciada de las leyes naturales y sus principios. Es también imposible una existencia sin omisiones o deficiencias,
sin adiciones o complejidad en su estructura, que no se relacione o compare con las cualidades de las otras cosas creadas. Ajá. ¿Está comprendiendo? Él está diciendo que todo lo es creado, tiene un paralelismo, puede ser comparado, puede ser discriminado, puede ser analizado, estudiado. ¿Por qué? Porque tiene paralelismo, tiene forma de hacer comparaciones, pero en Dios no. En Dios no hay comparación, a Dios no se En puede Dios no hay comparar con comparaciones nada. ni hay paralelismo tampoco. Bien, y todo esto es estructural, todo esto. Otra gente más que quiera leer aquí. Aquí. Finalmente, Él es la causa definitiva de todo lo que existe y ocurre, pues de otra manera, la existencia y continuidad de todo aquello que observamos se tornaría absolutamente imposible. Entre las cosas que entre las cosas que es asimismo necesario saber es que Dios es absolutamente uno. O sea, es imposible hallar más de un ser cuya existencia sea intrínsecamente imperiosa. Solo un ser puede existir con una naturaleza esencialmente perfecta e imperativa. Y si existen otros seres, ello es posible, pues Él decidió su existencia y todo lo creado depende de Él sin que haya nada cuya existencia sea intrínsecamente independiente. Independiente. Por eso, exactamente. ¿Pueden ustedes entender esa idea? Dice, Él decidió su existencia, o sea, la existencia de todo lo que existe. Dios, ¿quién decidió que algo va a existir? Hashem. Dice, y todo lo creado depende de Él. O sea, no hay nada en el universo ni en todas las dimensiones existentes que sea, dice, de Él y dice, sin que haya nada cuya existencia sea intrínsecamente independiente. O sea, todo tiene que depender absolutamente inherente a Dios. No puede existir nada ni dentro de esta realidad, ni fuera de esta realidad, ni en ninguna de las realidades paralelas, existentes o no existentes. No puede existir nada independiente del Eterno. ¿Qué implica eso? Que los mosaicos de la realidad, lo que forma la realidad, lo que forma la realidad de lo que el ser humano capta con su sentido, está creado por Dios, pero que cada cosa está en su lugar, puesta por Él. O sea, todo lo que nosotros vemos para Dios está colocado. O sea, Dios es una dimensión, pero las cosas que Él creó están en diferentes dimensiones. Pero para Dios no existen esas dimensiones existen para nosotros. Para nosotros. ¿Entiendes? O sea, nosotros, ¿cómo nosotros vemos las cosas? Dimensionalmente. Dios no la ve así. Dios no ve la cosa como la vemos nosotros. Ahora se entiende qué quiere decir. Mis pensamientos no son los pensamientos de usted. Claro que no. Porque nosotros vemos en razón, por ejemplo, fíjense de la creación del mundo. ¿Con qué letra empieza? ¿Con la letra qué? La letra Bet, que es 2. ¿Y cómo nosotros percibimos el mundo? El mundo espiritual y el mundo físico. Arriba y abajo. Derecha, izquierda. O sea que nosotros estamos como condicionados a pensar doble. En Dios no pasa eso. En Dios no pasa eso. Y nosotros vemos, por ejemplo, diferentes mundos. Por ejemplo, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Para Dios esa división no existe. ¿Por qué? Porque Él creó la esencia de eso. Lo que nosotros vemos es la manifestación de lo creado por Dios. Pero la esencia que está detrás, eso no lo podemos percibir. ¿Entiendes?
¿Cómo fue? Así es. Nosotros muchas veces vemos blanco y negro Ajá. dentro de... Llegó el profeta. Epi. Hombre duro ese. Claro. Este material va a romper mucho esquema, mucha estructura a nivel religioso. Eso es lo que yo puedo ver. Más de esa teología tradicional. Pero señores, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando aquí? Es espiritualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes ver lo espiritual viendo divisiones? La espiritualidad no se percibe tú viendo todo dividido. ¿Cuál es la esencia de... Nosotros leímos en este libro? Sí. Que para uno percibir las cosas, tiene que percibir lo que relaciona una cosa con la otra. Para uno poder percibir la espiritualidad que está en el mundo. Si uno ve las cosas divididas, usted nunca lo va a ver, nunca va a llegar a la esencia de lo espiritual. Por eso yo digo, tenemos el mundo, así fue que Dios creó el mundo, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que Hashem crea la tierra. ¿Qué está dentro de la tierra? Los minerales. ¿Y de la tierra qué sale? Sale el mundo de la fauna, del reino vegetal. ¡Chup! Sale hacia afuera. Y luego del mundo vegetal, Hashem toma el mineral y crea el muñeco, el ser humano. Pero adentro de ese muñeco está el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, porque el mundo mineral, el animal y el vegetal fueron creados de la tierra. Quiere decir que el hombre tiene dentro de él los cuatro elementos, o sea, los 4 reinos, más el espiritual. Porque cuando Hashem creó a Adán, unió al mundo espiritual con el mundo material. Para que haya un balance. Claro, en la creación del mundo todo fue creado dualidad. Por ejemplo, creó cielo y tierra. Entonces crea el agua de arriba y el agua de abajo. Entonces crea el sol y la luna. ¿Entiendes? Crea también los animales de abajo y los animales de arriba. ¿Entiendes? Como el ejército de arriba y el ejército de abajo. Entonces, por eso que Yeshua dijo en la oración modelo, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una conexión. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que quiere decir hacer la voluntad de Dios en el cielo. La gente no sabe lo que es. La palabra cielo en hebreo es, se lo voy a explicar de manera simple. La palabra cielo en hebreo es Hashamayim. Hashamayim, sí. Que significa fuego y agua. Fuego y agua. ¿Y qué hace Dios? Que crea la paz entre qué? Entre el fuego y el agua. ¿De dónde vienen los rayos y los truenos? Del cielo. ¿Y el agua de dónde viene? Entonces Hashem hace la paz en las alturas. O sea, Hashem hace que el agua no apague el fuego, ni que el fuego apague el agua, y que se unan las dos sin que una le haga efecto a la otra. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Entienden? Porque en el cielo está la paz de Dios. Entonces, en la tierra, como nosotros lo vemos todo fragmentado, ¿comprende? Nosotros lo vemos todo fragmentado aquí abajo. Pero en el mundo espiritual no es así. El mundo espiritual es uno, el mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién es que está del lado del mundo espiritual? Hashem. Entonces Hashem es ¿qué? Una trinidad. No, Hashem es Ejad. Hashem es Ejad, es uno. Uno. En hebreo, ¿cómo dice Deuteronomio 6? Shema Israel. No digo Elohim. Adonai Elohim, Adonai Hashem Ejad. Por eso oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir que es uno? ¿Quién es el alma del
del universo, ¿quién es? El alma del universo es Dios. El alma del universo es Dios. El que da la vida, el que da la vida al universo y al mundo. Exactamente. ¿Comprende? Si él quita su presencia, todo muere. Sí, exactamente. Entonces, Depende de esa presencia. ¿Entienden por qué el mundo espiritual cambia cuando tú ves las cosas de este sentido? El mundo espiritual cambia cuando tú lo ves así. Sí, señor. ¿Eh? Yo recuerdo un tema. Para terminar, dice aquí, fíjense, podemos deducir de todo lo dicho 6 principios básicos a saber. Número 1, la verdad de su existencia, del santo bendito sea. Número 2, su perfección. Número 3, lo imperioso de su existencia. Número 4, su absoluta independencia. Dios no depende de nada, de nada, de nada. Su simplicidad. Dios es simple, pero a la vez complejo. Y número 6, su unidad. Dios es uno. No puede Dios tener comparaciones ni paralelos. En Dios no existe eso. Señores, terminamos la clase número 1 o la conversación número 1 del libro. En la próxima clase vamos a hablar sobre el propósito de la creación. Ay, papá. muy bien, claro. ¿Eh? Maestro, Muy bien.